Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Ampetu. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los libros que me he leído en el mes de octubre. Ha sido un mes de súper buenas lecturas y además este vídeo me hace mucha ilusión porque voy a poder un poco recopilar todas aquellas lecturas del mes de octubre, lo que significa que va a ser un poco la despedida con libros con una temática un poco más otoñal o tal vez un poco más spooky en el canal hasta el año que viene, así que me muero de ganas, de ilusión de enseñaros todos los libros, hablaros un poquito de pues lo que me han parecido los libros que me he leído durante el mes de octubre. Por hacer recopilación me he leído 5 libros y una novela gráfica, lo que para mí es bastante porque, no sé, yo creo que un poco la media que suelo leer todos los meses son 4 libros, algunas veces más, algunas veces menos, por los que estoy bastante orgullosa de los libros que he leído, pero más que por la cantidad, porque han sido libros que me han gustado muchísimo. Creo que ha sido uno de los mejores meses en cuanto a lectura se refiere, y creo que también está ocasionado porque al final la temática está más spooky, con una fantasía a lo mejor un poquito más oscura en algunos casos, después como libros más cozy que os comentaba en otro vídeo, pues al final son géneros que yo disfruto pues muchísimo, y este mes pues todas las lecturas han ido rondando estos géneros y al final pues se nota mucho en los resultados de la lectura. Pero bueno, no quiero enrollarme más con esta introducción y vamos a hablar ya de los libros per se, que para eso estamos aquí, así que si te interesa conocer qué libros hemos leído este mes, dentro vídeo. Me he puesto los libros de forma cronológica, es decir, que el primero que os voy a enseñar es el primero que me terminé en el mes de octubre, y en este caso es el de Fourth Wing. Creo que aparte el timing para hablar de este libro es bastante apropiado, teniendo en cuenta que acaba de salir el segundo libro de Iron Flame. No nos vamos a engañar, seguramente conozcáis el título de este libro porque es un libro sobre el que se está hablando muchísimo, hay muchísimo hype, y yo soy de las personas que creo que esto muchas veces perjudica más que favorece a los libros. A mí no me suele gustar ir con las expectativas muy altas en los libros, ni me suele por ello gustar leer libros cuando están en su momento más álgido, precisamente por este efecto que se crea en la comunidad tanto de BookTok, de Bookstagram, etcétera, de este hypear un libro lo máximo. Entonces algunas veces te lo hypean tanto, te lo ponen tan bien, que después la sensación tú al leerla pues puede ser un tanto agridulce. A mí la verdad es que este libro, cuando lo vi por internet, lo vi por redes sociales, me llamaba bastante la atención, pero tampoco estaba como en mi lista más inmediata de pendientes, pero mis amigas decidieron hacer una lectura conjunta, lo propusieron y entonces pues me uní y entonces pues ya me lo leí. No voy a mentir, creo que es un libro que realmente te engancha muchísimo. Yo lo leí por primera vez, me recordaba una mezcla de Cómo entrenar a tu dragón con los Juegos del Hambre, pero con un toque mucho más romántico, del género romántico. Además es cierto que es un libro que yo cogía con ganas porque hacía mucho tiempo que no leía nada relacionado con dragones como tal, y la verdad es que ese aspecto, la historia de los dragones, todo lo que tiene que ver con los elementos de los dragones, con lo que representan los dragones, vamos a hablar de toda la intersección que hay, o sea, todo lo interrelacionado con los dragones y los personajes, me ha parecido bastante interesante, y es algo realmente que yo echaba de menos, un mundo mágico donde los dragones tuvieran como ese protagonismo, porque creo que a lo mejor historias así donde los dragones sean importantes, lo último que he visto o releído ha sido Trono de Cristal, no Juego de Tronos. Por ese lado creo que es lo que podemos destacar en cuanto al género fantasía. Creo que no me equivoco si digo que es una historia donde prima bastante más el romance, los shipeos, etcétera, que la fantasía en sí. Es decir, no llega al extremo a lo mejor de la saga Kotar, porque para mí la saga Kotar es como un claro ejemplo de ese como subgénero, ¿vale? Pero creo que tampoco es una historia donde la fantasía tenga un claro protagonismo, el world building sea súper construido, súper elaborado, y después como complemento haya una relación amorosa de los personajes, sino que creo que más bien es lo contrario. Ojo, que esto no quiero decir que sea ni bueno ni malo, porque esto va a depender mucho de lo que tú quieras encontrar
en un libro en particular y sobre todo si tú esperas encontrarte eso en un libro. Yo más o menos por lo que había visto, por ciertas reseñas, comentarios, frases que había visto, me esperaba que fuese a ser una historia donde el romance era importante y por eso también lo he disfrutado, pero creo que también es importante avisar de esto. Mis sensaciones al final con este libro es que me ha gustado, lo he disfrutado. Creo que es bastante adictivo, pero tampoco es el mejor libro que me he leído este año o una pasada de libro, la mejor saga. También, o sea, mi perspectiva es siempre con las sagas la misma. A mí me gusta un poco valorar las sagas como un poco en su conjunto, porque un poco por experiencias que he tenido con otras sagas como es Trono de Cristal, una saga de cómo empieza a cómo va evolucionando la saga muchas veces no es lo mismo. Que hay mucha gente que dice, ¿por qué me tengo que leer 3 libros de una saga como para que empiece a funcionar bien la saga? O sea, compro ese argumento, pero al mismo tiempo es cierto que, por ejemplo, o sea, es que hay muchas sagas que a mí me ha pasado, incluso con El mundo de Cazadores de Sombras. Si tú te lees la primera saga de Cazadores de Sombras a después la última trilogía que me estoy leyendo yo, es que no tiene nada que ver. La profundidad de los personajes, la construcción del mundo, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, yo con esta saga, que aparte no sé cuántos libros son, pero son varios libros, quiero ver un poco cómo va evolucionando la historia, cómo va evolucionando la pluma de la autora, porque por experiencia sé que estas cosas pueden ir cambiando y evolucionando y muchas veces a mejor. Bueno, también tenemos Gideon la novela, que este libro ya os hablé de él cuando os hablé de recomendaciones, creo que spookies o para otoño. Forma parte de la trilogía de la tumba sellada, es el primer libro, tiene 2 libros más que creo que voy a seguir leyendo, un poco para resumir para aquellas personas que no hayan visto el libro de las recomendaciones de otoño, pero como tampoco quiero ser muy repetitiva porque ya he hablado de este libro, es un libro donde pasan muchas cosas, las cuales muchas de ellas no las vas a entender, pero al mismo tiempo vas a disfrutar de la lectura aunque no estés entendiendo la mayor parte de lo que estás leyendo. No sé si eso tiene sentido, pero es que es así. Creo que es un libro con una construcción de un mundo entre ciencia ficción y fantasía muy difícil de comprender porque es muy complejo, muy articulado. Hay incluso ciertas nociones físicas, químicas en medio. Entonces, si quieres un libro de fantasía fácil o tipo Fourth Wing, no lo vas a encontrar. O sea, es todo lo contrario a Fourth Wing. Pero sin embargo, si eres una persona que disfrutes de la fantasía per se, de un world building bien construido, etc., seguramente te guste leer este libro simplemente porque es como, o sea, es literalmente, yo cuando pienso en la autora que ha escrito este libro digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo ha escrito todo esto? Pero al mismo tiempo es como muy difícil llegar a comprender todo lo que está pasando en sus libros. Básicamente este libro va a tratar sobre la nigromante de la 9ª casa, que es Harrow, y que necesita una espadachina, que Gideon se va a convertir en esa espadachina que necesita, ¿vale? Entonces, claro, pues todo esto, es que es hasta difícil decir el resumen de este libro, todo esto va a versar sobre un mundo donde la nigromancia tiene como el papel principal de la obra. Además, a mí una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención es que dentro de todo este mundo como tan oscuro, como de una magia de resurrección de muertos, de darle vida a los huesos y crear como esqueletos articulados que son capaces de moverse por sí solos y cosas así, después tenemos una personalidad, una forma de ser de Gideon, que es nuestra protagonista, con un humor en momentos determinados como súper ingenioso y súper contrastado con las escenas o con todo el tono, toda la ambientación que hay en el resto del libro. O sea, que la verdad es que es como muy, muy paradójico todo, muy XT. O sea, es que para resumir todo esto es muy difícil, pero es que en general es como una gran ida de olla.
pero al mismo tiempo te lo vas a pasar muy bien leyéndolo. Otro libro que también me he leído este mes es el de Las manzanas de Agatha Christie, que la verdad es que es un libro que pega mucho para la época de Halloween y es el primer libro que me leo de esta autora. No sé realmente si me debería leer otro libro, bueno, seguramente me leo otro libro de Agatha Christie un poco para comparar, porque es verdad que a mí me gusta mucho el detective Hercule Poirot, pero no creo que sea como el mejor libro tal vez que podría haber leído de este detective. La verdad es que a nivel general es un libro que no me ha disgustado. O sea, podréis ver si habéis visto varios de mis vídeos o me veis en Instagram, lo que sea, que a mí en general es difícil que no me guste un libro a nivel que no me guste. Es decir, puede ser que lo disfrute más o menos, pero que no me guste es difícil. Entonces, este libro en general, pues me ha gustado, pero creo que para ser un thriller, o sea, un libro de misterio, me ha faltado como el punto ese de que me enganche más, que me vicie más. Y no sé si es porque había algunas partes donde me perdía un poco con lo que estaba pasando. Y es tal vez porque, o sea, mi sensación es como que Hercule Poirot tiene todo muy claro. O sea, Hercule Poirot al final es el detective que va resolviendo los casos en este libro y en otros libros de Agatha Christie. Este detective me da la sensación de que tiene muy claro como en su mente el esquema de cómo va resolviendo el caso, pero yo en mi mente no tengo tan claro las cosas que están pasando o las pistas que me van dando, entonces me voy como perdiendo un poco en ese sentido. También he de decir que yo no estoy muy acostumbrada a leer thriller, entonces tampoco sé si es como la forma normal de como de narrar thriller de esta forma o es que soy yo. Sí que es verdad que el final no me lo esperaba y en ese sentido me gusta porque al final un thriller, si te esperas el final, pues vaya faena. Pero bueno, creo que me voy a leer otros libros para poder comparar. Y bueno, otro de los libros que también os hablé aquí por YouTube es El Café de las Leyendas, y de hecho tengo un libro entero hablándoos en profundidad de este libro, así que tampoco quiero detenerme demasiado, simplemente decir que es un libro que se encuadra dentro de lo que denominamos cozy fantasy, donde para hacer un breve resumen tenemos la historia de una orca que se llama Viv, porque se me dan súper mal los nombres, sí, de una orca que se llama Viv, y entonces pues este libro va a tratar un poco de cómo ella intenta cambiar el rumbo de su vida y montar una cafetería en un pueblo donde ni siquiera saben qué es el café. Entonces va a ser un poco ese descubrimiento por parte del pueblo de lo que es el café, ese intentar abrir un negocio desde cero, ese intentar cambiar tu vida o aquello para lo que parece que estás hecho pero que tú no quieres hacer. Entonces, bueno, es un libro yo creo que un poco lento para algunas personas a lo mejor porque parece que no pasa nada, pero creo que donde pasa al final es en el interior y en el desarrollo de los personajes. Por otro lado también tenemos la novela gráfica de la que os hablaba, que es Hooky. Este segundo tomo me ha gustado muchísimo, casi más, bueno, es que el primero creo que siempre tiene como un tinte especial porque es el descubrimiento de los personajes, de la historia. Este segundo no me ha defraudado para nada y sigo súper enganchada en la historia. Estoy expectante de que saquen el tercero en español porque tenía entendido que lo iban a sacar en breves y no sé si es que yo no me entero o no lo han sacado, pero bueno, necesito saber ya cómo va a terminar esta historia porque es una historia como un poco comfort place, una historia donde tal vez tiene tintes de misterio o lúgubres en algunas escenas, pero al mismo tiempo sus personajes tienen un aura un tanto cálida, un tanto amable, pero que al mismo tiempo te intentan transmitir que también son humanos o magos en este caso, y que también tienen como las debilidades propias que podemos tener todos nosotros. O sea, una historia, como os digo, que a mí me ha encantado, que aparte la ambientación es genial, lo que es el dibujo también me parece precioso
y, o sea, deseo con toda mi fuerza que salga ya el tercer tomo, si es que no ha salido ya, y poder leérmelo. Y por último, pero no por ello menos importante, el que creo que ha sido el mejor libro de este mes de octubre, que es nada más y nada menos que Frankenstein. Os hablé un poquito de él en libros con temática spooky. Cuando me leí este libro sentí una cosa que creo que pasa con muy pocos libros, que es que conectas mucho con lo que la autora en este caso te está intentando transmitir con su historia, con el objetivo y último, con el mensaje último que tiene la autora al escribir esta historia. Es un libro que me ha hecho darme cuenta del daño algunas veces que hacen las adaptaciones cinematográficas, porque nos crean una concepción totalmente errónea de las obras literarias en algunos casos, como es este ejemplo. O sea, yo venía con la idea de que Frankenstein iba a ser pues ese monstruo que se crea en el laboratorio ese, como en el subterráneo, la escena esta del rayo tan mítica que hay en la película, la escena de las antorchas del pueblo, justo esas escenas como tan míticas no están en el libro. Es que al final Frankenstein yo creo que no es una historia de monstruos, sino que es una historia que habla de la soledad. Creo que habla de una sensación que seguramente muchos de nosotros hayamos tenido alguna vez en nuestra vida, que es esa sensación de que hemos sido lanzados a un mundo en el que ni siquiera nos han preguntado si queríamos formar parte o no, y para más tarde sentirnos incomprendidos o sentirnos solos, sentirnos que no encajamos, sentirnos que no podemos ser parte del grupo, que somos diferentes. Es un libro que yo creo que te hace preguntarte quién es el verdadero monstruo, quién es la verdadera víctima, porque al final Frankenstein, que es el doctor Frankenstein, porque claro, yo siempre he pensado que Frankenstein era el monstruo y Frankenstein es que es el doctor. O sea, también me quedo perpleja con estas cosas, porque yo creo que todo el mundo piensa también lo mismo. Pero bueno, Frankenstein es el doctor que crea al monstruo, ¿vale? Pues este monstruo al final ha sido creado diferente al resto de seres, y lo único que quiere en el mundo es pues tener amor, tener comprensión, tener a alguien que le escuche, tener a alguien que sea igual a él, ¿no? Yo creo que no hay nada más básico que caracterice lo que es un ser humano que el hecho de que al final necesitamos a otros para poder vivir bien. Y con esto lo que quiero decir es que el Dr. Frankenstein crea un ser que, como ser que intenta asemejarse a un ser humano, necesita de otros para poder vivir, necesita no sentirse solo. Creo que esto no es spoiler porque realmente no estoy diciendo lo que pasa al final, sino estoy haciendo más una conclusión en general del libro, pero quiero leeros como una frase que me gustó mucho, que decía el monstruo, y es verdad que yo pedía tesoros más valiosos que un poco de comida o albergue, suplicaba bondad y comprensión, pero no me quería absolutamente indigno de recibirlas. La verdad es que me lo leí en un fin de semana y me sumergí completamente en la obra. Me gustó muchísimo, pero es que es esa sensación cuando os hablo de un libro que no es simplemente que me guste o que no me guste, sino que es un libro que me llega, es un libro que comprendo, es un libro que es como que entiendo más allá de un concepto general de me lo he pasado bien, lo he disfrutado, sino... No sé, o sea, me pasa normalmente con algunos clásicos, también me pasa con algunos libros de no ficción, etc. El mensaje va más allá de intentar hacerte pasar un buen rato. O sea, que está súper bien que los libros nos hagan pasar un buen rato. Yo soy la primera que me encanta, yo qué sé, las historias de fantasía, mundos, o sea, fantásticos, donde poder tirarme horas leyendo esa construcción de mundos, todos esos seres féricos, pero también de vez en cuando me gustan leer libros que me dejen como una huellita más especial. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Esto es un poquito todo lo que tengo que ofreceros por hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.